Bien. Esta es una película clásica, emblemática en la historia del cine. El director es Victor Fleming, que es el mismo que hizo otra gran película, en unos tiempos fue muy famosa, que es Lo que el viento se llevó. Pero aquella duraba 4 horas y pico, con lo cual los españoles, que somos muy ingeniosos, acabó llamándose Lo que el trasero aguantó. Con Fleming hizo la segunda gran película suya, fue Juana de Arco, que dura, yo supongo que la gente lee, es decir, en todo lo que hemos puesto, hemos enviado y tal, hemos dicho que dura 145 minutos. Lo ponemos, yo sé que algún día todo el mundo leerá las cosas que tiene en la mano, pero a veces solo van de oídas. Oye, ¿cuánto dura la película? Y lo tienes en la mano, está en el cartel, está... En fin, no se les hará nada larga, al revés. Generalmente, cuando llega al fin, dice, ¡ay, ya se ha acabado aquí! El rodaje de 145 minutos, es decir, cómo fue parida esta película, filmada, era para 145 minutos. Pero se ve que los productores, que había parte de los del que el viento se llevó, Lo que el viento se llevó fue rodada en 1936 y estrenada en Estados Unidos cuando aquí teníamos guerra civil. Por lo tanto, a España Lo que el viento se llevó no llegó hasta el año 40, ya acabada la guerra. Y esta otra película es de 1948, muy al principio del color, todo era asombroso, ¿no? Y de técnicas de sonido especiales y tal. Entonces acordaron acortarla, que es el nombre 145, y a la gente se ha quejado Lo que el trasero aguantó, que no sea que se asusten. Y hicieron una cosa que es, hombre, no romper, pero cortaron de unas secuencias a otras, un poco más atrás, cortaron y pusieron una voz en off y un cuadrito de texto que salía explicando lo que había pasado hasta la otra escena. Luego, pues la doncella se reunió con no sé quién, fue recibida, lo decían, lo que luego en la película duraba más, lo decían en medio minuto. Y así hicieron cortes que quitaron 45 minutos. Ha costado mucho encontrar esos 45 minutos. Se hizo unos 20 y pico años más tarde, es decir, en los 80, ¿no? Y se recuperó la película entera. ¿Por qué vale la película entera? Porque, digamos, hubo un autor de una obra de teatro, se llamaba igual no, Juana de Lorena, que hizo una obra de teatro que en Broadway me gustó mucho. Me estoy gradulando, es que está un poco fuerte. Gustó mucho. Y entonces es cuando se les ocurrió a los productores hacer una película que recogiera todo esto, ¿no? Claro, como el guión lo hizo el mismo autor de teatro, pues él conservó muchos diálogos, que es lo mejor casi de la película. Hay diálogos políticos, teológicos, hay diálogos, pero muy buenos, muy concisos, pero que dicen mucho. Entonces era un pecado haber cortado esos 45, porque se perdía gran parte de los diálogos estos. Por lo tanto, es una película que poca gente ha visto completa. Hay gente que dice, uy, yo la vi en los años 50, 60, cuando tuvo un éxito que, igual que El viento se llevó, en poblaciones que todavía no había el cine, ni el cine era lo que es ahora, todavía eran las viejas máquinas y tal,
pues solo había cines en las capitales de provincia. Entonces en los pueblos se organizaban autocares para ir a ver Lo que el viento se llevó o para ir a ver Juana de Arco. Entonces hay gente que me dice, no, ya la he visto hace muchos años. Bueno, pero tú a lo mejor has visto los 100 minutos, pero no los 145. Bueno, pues esta película combina historia de Europa, política de tronos, de dinastías, de facciones nobiliarias, avaricia y corrupción. Avaricia y corrupción no es de ahora, es de siempre, es un pecado capital. Desde un rey para abajo, aquí todo el mundo está medio corrompido, veremos, ¿no? Frivolidad en la corte, casi siempre lo ha habido en todas las cortes, en la nobleza, en la alta burguesía, infamia y prevaricación en la parte alta del clero, obispos, cardenales, prevaricación y mucha ambición e infamia. Y luego fe y entusiasmo en un pueblo más sencillo, que era patriota, y luego santidad en ese personaje que era una campesina veinteañera, no llegaba, murió a los 19 años. Campesina no quiere decir pobre. O sea, decíamos, claro, los pastorcitos de Fátima sí eran pobrecitos de familia. Su padre tenía una cierta finca como campesina, pero propia. Es decir, tenía un pequeño nivel, pero como casi todo el mundo, aunque fuera medio burgués, era casi analfabeta. Solo estudiaban pues, los nobles de un cierto nivel. Como sabéis, la universidad nació en los monasterios, en los claustros. Los monjes recibían generalmente, claro, a hijos de nobles, a gente bien situada, que iban allí paseándose, sentándose, hacían sus grupos y aprendían las asignaturas. De ahí que los profesores de una universidad se llame claustro, porque nació, cuando nos dicen es que la Iglesia en la Edad Media era inculta y era tal. No es verdad, creó las universidades, la Iglesia, se crearon en los claustros. Y por eso los profesores llevamos a esas vestas, que son de tipo monjil, de los monjes, y se canta en latín, el Gaudeamus Igitur. Bien, digo esto porque saben cosas de universidad aquí. Luego está la actriz Ingrid Bergman. Es sueca, nació en Estocolmo, murió en Londres, y es curioso, nació y murió el mismo día. O sea, nació el 29 de agosto de 1915 y murió el 29 de agosto de 1982. O sea, el día que cumplía 62 años, murió de un cáncer. Fue Ingrid Bergman, sobre todo para los que ya tenemos años, sabemos que fue uno de los mitos del séptimo arte, considerada ahora la cuarta estrella más importante de toda la historia del cine, la cuarta actriz más importante. Desarrolló su carrera, o sea, trabajó teatro, en cine, en televisión, en 5 idiomas que dominaba todos: sueco, alemán, inglés, italiano y francés. Y actuó en cine, en teatro, en televisión, sobre todo en series. Actuó en 9 países: Suecia, Alemania, Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, Italia, Francia, España e Israel. Tiene una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, tiene un César honorífico y fue distinguida con 3 Oscars. Solo la ha superado una actriz que tiene 4 en toda la historia del cine, Katharine Hepburn. De religión es cristiano-luterana. Le apasionaba la figura de Juana de Arco, la vivió profundamente, la interpretó, como he dicho antes, en 2 obras de teatro y en 2 películas de cine. Una esta.
Bien, situemos un poco en la época. En España, en la época de ella, que es sus 19 años, cubren de 1412 a 1431, es decir, 60 años antes de que unas carabelas españolas descubrieran América. Faltaban 60 años. En España solo había 3 reinos: Aragón, con el condado de Barcelona, o sea, con Cataluña incluida; Castilla y León, no como ahora que están diferentes, León tiene Castilla y León; y Navarra. El resto era musulmán, todavía era media España, estaba con los árabes. En esta época la gente, que leía muy poco, solo los de cierta posición social o de estudios, pero lo que empezó a leerse entonces fue los famosos libros de caballería que luego, un siglo y pico después, Cervantes ridiculizaría o combatiría con el famoso Don Quijote, que es uno de los grandes libros en todo el mundo. Ese libro nació para decir cómo le habían absorbido el seso a Quijano, a Alonso de Quijano, el leer estos libros de caballería. Pues entonces, en tiempos de Juana, era cuando empezaron a cundir esos libros, ¿no? Y entonces fue la emergencia de Fernando I de Aragón, o sea, del que luego fue el rey católico con Isabel, Fernando e Isabel. Pues entonces Fernando en Aragón, todavía no se habían conocido con Isabel, pues, y Aragón con Cataluña conquistó Nápoles en aquellos momentos de Juana, y a su vez los castellanos derrotaron a los ingleses en la batalla de La Rochela, los de Castilla, lo cual les permitió expandirse comercialmente a través del Canal de la Mancha. Se firmó el Compromiso de Caspe en aquella época, con una gran mediación de Vicente Ferrer, luego San Vicente Ferrer, y de otro personaje que hablaremos después. Juana, como he dicho, era campesina y se la considera mística y heroína de soldada, vaya, de soldado. Era ferviente católica, tuvo visiones, voces y visiones del arcángel Miguel y de las santas Margarita y Catalina, que la instaban a liberar Francia de la ocupación inglesa. Cuesta imaginar, pero en aquel momento Francia, más de la mitad, era de Inglaterra. Habían invadido los ingleses, el paso de Calais, y habían ocupado Francia, París totalmente, y para abajo, hasta Orleans, y el sueño inglés era hacer una monarquía dual, una doble monarquía con un solo rey, que fuera el rey de Francia y Inglaterra. Ese era su sueño. Entonces la campesina, Juana, recibió esas visiones de que había que liberar Francia, y que había que proclamar rey al Delfín. Delfín en Francia es como el príncipe, ¿no? El heredero. Y el Delfín estaba más recluido en otra ciudad más para atrás, pero ya los ingleses presionaban a Orleans, que estaban a punto de desbordar la otra mitad de Francia. Bien, este Delfín se llamaba Carlos y tenía que ser el futuro rey Carlos VII de Francia. Esto sucedía en medio de otro marco, que era la Guerra de los 100 años, porque una guerra que duró 100 años, con intermitencias. Todo por heredar Francia, porque se lo disputaban pues, dinastías inglesas, otras francesas, y lo que pasa es que, coincidiendo con esas visiones de Juana, o esas voces también, había una especie de profecía que al menos entre el pueblo corriente circulaba y que decía: la nación será salvada por una virgen, Pucelle, ¿no? Es virgen Pucelle, por una Pucelle doncella de las fronteras de Lorena. Y eso es una cosa que circulaba. Por eso cuando ella manifiesta que ha tenido esas visiones y tal, la gente empieza a vincularlo a, pues esto es
la profecía que corre, ¿no? El Delfín, antes de recibirla, porque le hicieron llegar todo, hay una doncella que ha tenido visiones que puede tener que ver con esa profecía y que quiere venir a verle, porque dice que tiene la misión de ella es entronizarle en Reims y que se tenga Francia ya por fin un rey propio. El Delfín entonces lo que hizo es comprarle, o sea, encontrar, para darle un poco de dignidad, una armadura de plata, encargó un estandarte que dibujó la misma Juana. La Juana dijo, quiero un estandarte con las flores de lis y otras cosas. Y le entregaron una espada que se encontraba bajo el altar de la iglesia de Santa Catalina, porque Santa Catalina también ella le llegó mensaje. El Delfín era frívolo, corrupto, indeciso, falto de valor, pero para Juana era el señor que ella tenía que servir y llevar al trono. Y lo primero que tenía que hacer era liberar Orleans con una tropa que tenía que conducir, ojo, no mandar, conducir era el símbolo. Ella a caballo con el estandarte delante de las tropas y con esto las tropas estaban seguras de que iban a ganar, ¿no? Pero había sus propios capitanes, ¿no? Bueno, todo esto fue cumpliéndose, pero después de ganar Orleans, después de conquistar Reims y coronar al rey, pues todo eso lo veremos. Entonces había que proseguir hasta liberar París, que era más arriba de todo, y ya finalmente ser el rey de toda Francia. Bueno, esta última parte es la que empezó a ir mal, porque el Delfín, ya veremos qué clase de personaje es, cuando ya era rey, pues prefirió comprar con los ingleses una tregua y dejarse de guerra aunque no tuviera París. Y esto lo hizo a espaldas de ella. Ella cayó en una emboscada, había una parte de Francia que era pro-inglesa, que era la Borgoña, y el duque de la Borgoña estaba con los ingleses y les ayudaba, y entonces cayó en manos de los borgoñeses. Y estos, para congraciarse más con los ingleses, se la entregaron a los ingleses. Y entonces empezó el famoso juicio, que es un juicio que se estudia hasta en las escuelas de Derecho, ¿no? El juicio que le hicieron, pero claro, fijaros bien, un obispo católico borgoñés, que es la que le condena como hereje. Y afortunadamente, pero claro, era porque si moría el símbolo, la coronación del rey no valía, le había coronado una hereje. Y entonces los ingleses seguían teniendo posibilidades de gobernar Francia. Pero, esto ya no lo veréis en la película, pero al menos cuando salga el fin, que es un poco trágico, pues sabréis lo que ha pasado después y os quedaréis tranquilos, ¿no? Lo que ha pasado después es que un papa español que yo cuando lo digo nadie lo sabe, que había un papa español, en aquellos años 1450-1500. Un papa español inició el camino de reivindicación de la doncella. Dijo, este juicio no puede ser, esto ha sido un tinglado. O sea, 25 años más tarde, este papa, que era Calixto III, el 19 después de San Pedro, que había nacido en Valencia en 1378, y su nombre civil era Alfonso de Borja, que dio pie a la famosa familia Borgia de Roma, pero que era la Borja de Valencia, porque tuvo luego nietos y hubo un poco de nepotismo, y la familia se colocó muy bien en Roma y eran los Borgia. Este, que era el primero, era doctor en Derecho Canónico y en Derecho Civil, estudiado en la Universidad de Lérida. Era, por lo tanto, un jurista y un diplomático muy bueno,
en la corte del rey Alfonso V de Aragón y fue asesor de Vicente Ferrer, de San Vicente Ferrer, el compromiso de Caspe, y también el artífice, esto es importantísimo, el artífice de que el Papa Luna, esa época del cisma de Occidente, que hubo 3 papas a la vez, uno español que se encastilló en Peñíscola, y entonces Alfonso de Borja, los Alfonsos son fantásticos, pues mi padre también se llamaba Alfonso, pues le convenció al Papa Luna que renunciara y con ello Calixto III logra acabar con el cisma de Occidente y hay un único Papa en Roma. Con todo ese historial, que ya se ve que era un tío que funcionaba, todavía no era sacerdote y mayor se hizo sacerdote. Naturalmente, al tener todo ese historial, pues al cabo de unos años, supongo, pues resultó elegido Papa. Y fue el Papa Calixto III. Y entonces, en el primer año, solo duró 3 años, porque le eligieron a los 77. Primero había hecho toda esa vida tan llena de cosas. A los 70 le eligen Papa, duró hasta el 80, que se murió, y en el año primero dice, esto de Juana de Orleans es un tinglado que tengo que aclarar. Había actas de todos, porque se hizo participando frailes de la Universidad de París, tal, pero bueno, fue terrible, veremos algo. Y dijo, vamos a revisar todo lo que encontremos de este juicio, ¿no? Y naturalmente, porque el juicio se hizo pagando los gastos los ingleses, todo, incluyendo los emolumentos del obispo Cushon, se llamaba. O sea, claro, estaba todo pagado por ellos. Y entonces lo que se encontró es que Juana tenía que haber, ya por las leyes eclesiásticas de aquel tiempo, tenía que haber estado recluida en una cárcel eclesiástica custodiada por mujeres. Y estuvo siempre como un hombre en una cárcel de hombres. Que fue sometida a largos interrogatorios sin contar con asistencia ni asesoramiento legal alguno. Que quedó probado en la revisión, como así lo certificaron varios miembros que todavía vivían 25 años después, de que muchas actas del proceso habían sido falsificadas y que ellos fueron coaccionados bajo amenaza de muerte. El propio viceinquisidor del norte de Francia, que estaba en la zona inglesa, pero a pesar de eso, se opuso al juicio desde el principio y lo abandonó porque no estaba de acuerdo. El verdugo, por supuesto, pobre hombre, estaba desesperado años después porque temía ser maldecido, porque había quemado a una mujer santa. Pero la muerte de la doncella no desalentó al pueblo y a los soldados, que seguían creyendo en ella, y siguieron aplicando tácticas que ella les había enseñado, que era usar agresivamente la artillería y asaltar frontalmente las murallas. Bueno, pues entonces empezaron a seguir victorias. Y 22 años después acabaron con todo. París liberado, los ingleses echados al canal otra vez y Francia libre. Pero siempre en el nombre de ella, el estandarte de ella. Y la investigación esta papal sobre el juicio acabó diciendo que había sido arbitrario, que se había tratado de una prisionera de guerra tratada como una presa política y que su condena a muerte no tenía ningún fundamento. Tanto es así que el inquisidor, ya en 1452, el inquisidor general de Francia, cardenal Estouteville, fue a Orleans, concedió una indulgencia especial a todos los que participaran en una procesión que se hizo en los actos conmemorativos de la liberación de Orleans. Y al final, en 1456, se declaró el juicio nulo, se rompieron las actas en público,
y también fue declarada mártir de la Iglesia, pero mártir a Juana, y el difunto infame obispo Cusón, que había muerto, fue declarado hereje y culpable de haber condenado a una mujer inocente en aras de una venganza secular. El 16 de mayo de 1909, el 18 de abril de 1909, fue beatificada en la Catedral de Notre-Dame de París por el Papa San Pío X. El 16 de mayo de 1920 fue canonizada en la Basílica de San Pedro por el Papa Benedicto XV y su fiesta litúrgica se celebra el 30 de mayo y es copatrona de Francia, copatrona de los militares franceses y de las guías Scout, del movimiento Scout, ¿no? Por lo tanto, aunque digamos el final que vemos de ella es trágico, el final que sabemos que ha tenido y que la Iglesia ha redimido bien, pues es victorioso, ¿no? Por lo tanto, creo que saldremos bastante compensados y la película es preciosa. Vamos a por ella.